Muchas gracias, hermanos. Saludos a todos. Es una oportunidad más más que el Señor permite poder compartir de su palabra. Y yo agradezco las oraciones a los hermanos porque el tema que menciona el apóstol Pablo aquí a los filipenses son siempre temas delicados. Hemos venido considerando la exhortación del apóstol a partir del verso 12 y verso 13, por supuesto, cuando él, con mucho tacto, con mucha, podríamos decir, espiritualidad, con mucha prudencia, quiere exhortar a los hermanos respecto a la manera en que ellos deben se requiere que solucionen los problemas, las dificultades, los desacuerdos entre los hermanos. Y si bien es cierto, el texto 12 ha sido ocupado o usado en muchas ocasiones para varias aplicaciones, la sugerencia que hemos hecho desde la reunión pasada es que este texto, 12 y 13, ambos textos, se encuentran en el ámbito del propósito del apóstol de animar a los hermanos a que se ocupen en lo que aquí llama vuestra salvación. Y hemos dicho, hermanos, que la salvación aquí se refiere a la resolución, a la solución de la dificultad patente y que lamentablemente puede crecer en medio del pueblo de Dios. Vamos a leer entonces el verso 12 del capítulo 2 que el apóstol dirige a los filipenses, capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre, habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El 14 dice, haced todo sin murmuración y contiendas. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. El lunes pasado vimos los aspectos generales de estos dos textos. Dedicamos menos tiempo al estudio y más a la oración por causa de nuestros hermanos que estaban enfermos. Y valió la pena sacrificar un poco el estudio para poder unirnos a la oración por aquellos nuestros hermanos afectados por esta pandemia. Hemos sido testigos de la buena mano del Señor, obrando de una manera realmente maravillosa y de una manera tan hermosa poder juntarse tantos hermanos para orar. Nosotros agradecemos a aquellos hermanos que tienen esa iniciativa y que nos animan a orar también, a veces en las mañanas temprano, al alba del día, para poder buscar el rostro del Señor y poner en su presencia todas estas cosas que están en el corazón de su pueblo. El apóstol Pablo tiene una gran carga en su corazón y creemos que todo hermano, toda hermana, todo hombre, mujer de Dios, especialmente aquellos varones a los cuales el Señor ha puesto esta tremenda responsabilidad de guiar, de pastorear, de sobreveer el pueblo de Dios, el apóstol les exhorta también y comparte esa carga cuando se trata de dificultades, cuando se trata de desacuerdos, de aflicciones, que lamentablemente son inherentes a nuestra naturaleza caída, que traemos desde que estábamos en Adán, y que aún así convertidos y en medio del pueblo de Dios, la palabra de Dios tiene que darnos tantas exhortaciones a fin de poder llevar lo que el apóstol Pablo ha llamado, hermanos, en el capítulo 2, o nos ha exhortado a, a esa plenitud de lo que es la comunión en Cristo. Recordemos los 5 ingredientes que el apóstol ha mencionado en el capítulo 2. Ha hablado del consuelo en Cristo, el consuelo de amor, la dirección del Espíritu o la comunión del Espíritu. Ha hablado del afecto entrañable y la misericordia. Esos 5 eslabones o 5 barras que sujetan las tablas del tabernáculo, tablas de madera de acacia pero revestidas de oro, como todos nosotros los creyentes, que somos hombres en nuestra naturaleza humana, pero revestidos de la gloria y de la obra de Cristo en nosotros,
somos unidos, sostenidos como las tablas del tabernáculo por esas 5 barras. Una de ellas es invisible y esa corresponde a la comunión del Espíritu. El apóstol viene siguiendo el hilo del pensamiento y exhortándonos, y especialmente a los filipenses, a nosotros también, de la necesidad de que abundemos, de que rebosemos, de que el balde rebose como un balde debajo del agua lleno rebose en estos 5 ingredientes que son tan esenciales en la comunión del pueblo de Dios. Y nos ha advertido de que la vanagloria, la contienda, el buscar lo nuestro propio, van a ser ingredientes negativos que van a ir en contra de estos 5 ingredientes. Y aún el apóstol Pablo va más allá. Nos pone bajo la guía del Espíritu Santo el tremendo testimonio, el tremendo ejemplo supremo del Señor, en su mentalidad humilde y en su mentalidad, le hemos llamado sacrificial, en su actitud de sacrificio. Nos pone una vara gigantesca, pero no imposible de imitar, porque si fuese imposible el apóstol no nos hubiese exhortado a tener el sentir de Cristo, cuando dice, haya pues en vosotros este sentir. Y si el apóstol nos invita, nos exhorta, en realidad es un mandamiento, porque lo hace en forma imperativa, es la voluntad de Dios que así sea. Si el apóstol nos exhorta a aquello, es porque Dios mismo nos dará el poder, la energía, y vamos a ver esa palabra tan importante, para poder llevar a cabo no solo la vida cristiana, sino para poder manifestar los más hermosos, podríamos decir, el más hermoso carácter o actitudes de Cristo en la relación los unos con los otros. Y el apóstol, de una manera incidental, lo hemos dicho, en el propósito, en el esfuerzo de ponernos el ejemplo de Cristo, que es capaz de despojarse de todo por causa de los otros, que es capaz de expresar su sacrificio, su entrega, su abnegación por amor a los otros, hasta la muerte y más allá de los límites de la muerte. El apóstol nos quiere enseñar entonces que la relación entre los hermanos debe ser igual. Es Juan el que nos dice que el amar a los hermanos implica inclusive el límite o el extremo de entregar la vida por ellos. Por tanto, dice el apóstol, y si volvemos al verso 12, en ese pensamiento de nuestro bendito Salvador que se humilla, que hace todos los pasos para humillarse, pero que Dios le exalta en un solo acto, eterno y para siempre, que Dios le exalta. De la misma manera, nuestra responsabilidad en la relación los unos con los otros, ha dicho el apóstol, no es buscar nuestra gloria, nuestra autoimportancia, sino la relación con humildad, y he dicho estimando a los unos a los demás como superiores a ellos mismos, no mirando lo suyo propio. Y cuando se trata de dificultades entre hermanos, el apóstol nos va a llamar a renunciar, a deponer todos aquellos motivos personales o derechos personales que pudiesen ser un impedimento para poder restablecer la relación entre hermanos. Cuando una red se rompe, la red de la comunión se rompe, es necesario hilo tras hilo ir sanándola. Y el apóstol aquí nos va a enseñar, creo hermanos, nos enseña aquí la manera en que esas relaciones rotas o esos conflictos que hay que solucionar, que hay que salvar, el apóstol nos da indicaciones claras de lo que debemos hacer. Es mi propósito al final de este estudio poder mencionar lo que podríamos llamar los 5 requisitos que el apóstol va a mencionar aquí, en este verso 12, 13 y 14, para poder realmente ocuparnos en esta salvación, no tanto de nuestras almas, no tanto de nuestro progreso espiritual, sino la salvación del problema en cierne, creciente, visible, en medio de la iglesia en Filipos. Creo que el contexto que el apóstol ha venido mencionando tiene que ver con eso. El apóstol le interesa sobremanera que cuando aborde el capítulo 4, cuando ya directamente hable del desacuerdo entre dos apreciadas hermanas, el apóstol está preparando a los filipenses y a nosotros mismos también para poder abordar de una manera sabia estas dificultades. Quizás tengamos que referirnos al final, pero quiero solamente mencionar que cuando se trata de ocuparse en la salvación de estos conflictos
o dificultades que dañan o perjudican la comunión entre los hermanos, el apóstol nos va a exhortar a actuar en el sentir de Cristo. Ya lo ha hecho desde el versículo 5 hasta el 11. Nos va a exhortar a actuar con temor y temblor. Cuando se trata de asuntos delicados, en medio de la asamblea, o en la relación entre dos hermanos, en la dificultad entre dos hermanos, es necesario actuar con temor y temblor. En tercer lugar, el apóstol nos va a exhortar a actuar en la guía y poder del Señor. Y ahí va a usar ese hermoso texto tan importante, un maravilloso texto, cuando dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a ver que es Dios el que tiene el poder para trabajar en los corazones, en las voluntades, según su poder y según su guía. Pero también vamos a ver la necesidad que podemos desprender en estos tres textos de ser diligentes, como pacificadores, como mediadores en medio de esos conflictos, siguiendo el sentir de Cristo y el ejemplo del Señor. El apóstol también nos recordará el ejemplo supremo de nuestro Dios, quien nos buscó también y procuró nuestra reconciliación con Él. Y finalmente vamos a ver la necesidad de hombres, y por qué no decirlo de hermanas también, que en su ámbito de relaciones, que a nosotros a veces nos es difícil entrar allí, pueden ser preciosos instrumentos en la solución también de estas dificultades entre hermanos. Así que hermanos, si bien es cierto, la palabra aquí cuando dice ocupaos en vuestra salvación, se puede referir al hecho de la salvación completa que tenemos en Cristo. Como bien se ha dicho muchas veces, hay tres aspectos de la salvación que se pueden estudiar ampliamente. Hemos sido salvos de la paga del pecado, somos salvos del poder del pecado y sabemos que seremos salvos de la presencia del pecado. El apóstol aquí no se está refiriendo al hecho de hacer obras para conseguir la salvación. Creo que todos los hermanos lo tenemos muy claro. Aquí el apóstol, dentro de los amplios aspectos de la salvación, esa palabra tan amplia en la palabra de Dios, se está refiriendo ciertamente a la liberación, a la resolución de aquellas dificultades que se forman en medio del pueblo de Dios. Entonces creemos, hermanos, que no está hablando de la salvación personal, está hablando de la salvación colectiva de la asamblea en cuanto a estas dificultades que se están presentando. No es la salvación de los pecados, sino la salvación de los problemas de desunión entre los hermanos, que muchas veces son lamentables y tristes, y que el Señor conoce muy bien. Y vamos a ver en este pasaje que Dios tiene todo el propósito de que esas dificultades se solucionen de acuerdo a la forma que Él nos presenta en su palabra. Normalmente cuando hay dificultades en medio del pueblo de Dios o entre dos hermanos, podríamos esperar la ayuda de hermanos tan capacitados como el apóstol Pablo. Y no hay duda que el apóstol Pablo fue una tremenda ayuda mientras estuvo allí en Filipos, aunque estuvo muy poco tiempo allí en Filipos. Pero seguramente sus cartas y sus consejos podrían ayudar bastante. Hemos dicho en la reunión pasada que si bien es cierto la ayuda de hermanos experimentados, la ayuda de hermanos a lo mejor más versados en la palabra es importante, por sobre todas las cosas el apóstol Pablo está exhortándonos a que nosotros, en el ámbito en que estamos, podamos disponernos con la ayuda del Señor a la búsqueda de la solución de esas dificultades, sabiendo que en el verso 13 es Dios el que nos va a acompañar, es su palabra, es su Santo Espíritu, y es la energía, el poder de Dios, en la obra espiritual de Dios, que enérgicamente podrá obrar en todas las partes, tanto en las partes en conflicto, como también en aquellos que han dispuesto a asumir la tarea a veces ardua y difícil de poder mediar o pacificar en las dificultades entre los hermanos. Y bueno, hermanos, que podemos contar con la ayuda del Señor. A veces no somos competentes en muchos temas. A veces ha sucedido en las asambleas que los hermanos tienen que juntarse y orar y pedir la dirección del Señor. Y la dirección del Señor es abundante cuando el pueblo de Dios clama por ella. Si hay falta de sabiduría, el Señor la puede dar.
Si hay falta de energía y fuerzas y ánimo, el Señor lo puede dar. Si se necesita orar por causas a lo mejor imposibles, vamos a ver que el Señor puede obrar el querer y el hacer por su buena voluntad. Él puede obrar en los corazones, en las almas, en las voluntades. Dios tiene el poder de hacerlo. Lo que va a exhortar el apóstol Pablo es a hacerlo en el temor y temblor de la dirección y del tiempo que el Señor requiere para estos asuntos tan importantes y tan delicados entre los hermanos. Cuando el apóstol usa esa palabra, ocupaos en vuestra salvación, los expertos en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento nos dicen que esa palabra es una palabra tremendamente fuerte, muy, muy significativa. Significa que hay que obrar, hay que trabajar. Dijimos al principio de estos estudios que nosotros, al contrario de lo que el corazón humano quiere, que no quiere que su paz sea perturbada, la palabra nos ha exhortado a involucrarnos en los asuntos que tengan que ver con los hermanos, a involucrarnos ciertamente. Y aquí la palabra también requiere aquello, significa trabajar, obrar, significa poner, hermanos, el máximo interés, la máxima diligencia. Voy a usar un término coloquial, trabajar a full en la solución del problema. Lamentablemente, y me involucro también, nosotros tendemos a dejar pasar las situaciones, a dejar, a veces poner paños fríos, a veces por nuestra falta de diligencia y a veces valor para enfrentar las dificultades. Dejamos que el enemigo obre, las almas se distancien, los corazones se hieran y finalmente la solución parece tan lejana. Aquí el apóstol dice ocupaos y está hablando en términos también imperativos. De la misma manera que dijo haya en vosotros, él va a decir ocupaos. Y en el verso 14 va a decir haced. Es una orden del Señor. Todo, sin murmuraciones, dice, y sin contienda. La idea aquí entonces es poner la máxima diligencia y el máximo interés. Hemos dicho que esto no está reservado exclusivamente a los hermanos responsables en una asamblea. Creemos que todo hombre y mujer espiritual puede ser usado como instrumento de pacificación y de mediación en la relación entre los hermanos. Pero para ocuparse con temor y temblor, vamos a ver que es necesaria cierta condición también espiritual. Pero por sobre todas las cosas, el sentir de Cristo, la actitud humilde y la actitud sacrificial, que sacrifica su propia comodidad, su propia paz, su propia tranquilidad, con tal de ver hermanos sanados en el ámbito de su relación delante del Señor. Entonces, hermanos, cuando Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, está pidiendo a los hermanos en Filipos que imperativamente se dediquen a la solución del desacuerdo. Y aquí vamos a ser claros entre Bodia y Síntique. Lo que no está mencionando el apóstol, nosotros ya lo sabemos, que en el capítulo 4 va a ser que se dediquen a la solución entre estos dos hermanas. Y no sabemos qué otras dificultades pueden haber en el pueblo de Dios. Pero siempre hay crecientes dificultades. De tal manera que los hermanos permanentemente deben estar en este ejercicio delante del Señor. Hay que ocuparse del asunto, dice el apóstol, para que se complete la salvación del problema. Eso es lo que el apóstol está exhortando aquí. Entonces, nuestra salvación, la cual menciona aquí, implica a veces, lamentablemente, obstáculos, a veces hay problemas, a veces hay impedimentos, a veces hay situaciones que lo hacen, al parecer, imposible. Del lado humano podría ser imposible, pero del lado divino todo es posible. En el verso 12, Pablo nos anima como creyentes a ponernos en acción, a dejarnos usar por el Señor para la salvación de las dificultades. Pero en el verso 13 está el lado de Dios, está el lado de la soberanía de Dios, de esa obra inexplicable y poderosa
que puede hacer tantos cambios, aún como hemos dicho, en los corazones más endurecidos, más distanciados, más en conflicto, más cerrados. No hay límites para la obra de Dios en el corazón de nosotros los creyentes. ¿Acaso, hermanos, cuando nosotros nos convertimos, no somos un ejemplo de lo que la obra de Dios, ese poder, esa energía de Dios que menciona el verso 13, fue capaz de vencernos frente al amor de Dios y frente a la cruz de Cristo? ¿Acaso hay algún caso imposible? ¿Acaso el apóstol Pablo fue una situación imposible para Dios? ¿Poder salvar un corazón tan endurecido, tan blasfemo y opositor contra la voluntad de Dios? Pues ese mismo poder sigue obrando, aún en la relación entre los creyentes. Y Dios sí que sabe obrar en unos y en otros. Él tiene recursos ilimitados. Puede usar su palabra. Puede usar, obviamente, el poder del Espíritu Santo. Puede usar las circunstancias. A veces, frente a mi propia tosudez, a veces el Señor tiene el poder de quebrantarme para tener que reconocer mis propios errores. Nosotros los hombres podríamos usar muchos medios para conseguir un objetivo. Pero aquí el apóstol Pablo nos va a exhortar a ser dóciles en el temor del Señor para ser elementos, instrumentos útiles para la resolución de esas dificultades. Entonces, hermanos, vuelvo a repetir que aquí la salvación no se refiere tanto a la salvación del alma, obviamente no tanto al crecimiento espiritual, lo cual es absolutamente válido y muy aconsejable usarlo cuando se trata de exhortarnos a no descuidar nuestra salvación, pero en realidad lo que hemos venido sugiriendo es que aquí se trata del sumo interés de Dios, que entre los hermanos, entre las dificultades de los hermanos, haya realmente solución. Y Dios requiere instrumentos útiles en sus manos para ese propósito. Y requiere la forma en que debe hacerse. Dice aquí, con temor y temblor. Porque cuando se trata de la comunión de la asamblea, está mucho en juego. Alguien ha dicho, hay mucho que pesar en la balanza, como para tratar estos asuntos de manera imprudente, sórdida, fría, displicente. Es con temor y temblor. Por eso, en el verso 14 advierte, sin murmuración y sin contienda. Una de las cualidades y una de las necesidades al abordar las dificultades es que los hermanos que el Señor use como pacificadores, como mediadores, como instrumento de solución de esas dificultades, es tratar de evitar lo más posible todo lo que significa la murmuración o la contienda en medio del pueblo de Dios. Los hermanos de experiencia saben que a veces hay situaciones en el pueblo de Dios que se deben tratar en el ámbito de lo más privado posible, para evitar precisamente que la murmuración carnal tan propia nuestra, aún la contienda, pueda echar a perder los más buenos propósitos en el arreglo de dificultades entre hermanos. Por otro lado, hermanos, podemos decir que tenemos la plena confianza y el ánimo de parte del Señor de que Dios realmente, el mismo que pone el deseo, la carga, la necesidad, como dice aquí, el querer, es el que también va a proveer la solución y los medios y el remedio a toda dificultad entre hermanos. A veces los problemas podrían desanimarnos. A veces los problemas pueden ser una tremenda carga y debiera ser así. Porque todo el que ama al pueblo de Dios no descansa, no duerme a veces o se desvela. Si alguien tiene un corazón de pastor, se desvela cuando sabe que hay dificultades no solucionadas. Eso podría ser una carga que desanimaría. Pero vamos a ver que la obra de Dios sí promete hacia el futuro ayudarnos en ese buen propósito. Así que, hermanos, cuando se trata de ocuparse de la salvación, de la resolución de estas dificultades, el apóstol nos exhorta a hacerlo con temor y temblor. Y ese temor y temblor es una actitud de seriedad, de mucha seriedad, con la cual se deben tratar estos asuntos de contienda y dificultades entre hermanos. De tal manera que el Señor se complace sobremanera
cuando realmente hay hombres interesados que sintonizan con el propósito y la mente de Dios en esto, en cuanto a su pueblo. Entonces tenemos el lado humano, nuestra responsabilidad, la necesidad de nuestra diligencia, la necesidad de involucrarnos con temor y temblor, la necesidad de hacerlo en el sentir de Cristo. Y por otro lado tenemos la confianza, el ánimo del Señor, que en el verso 13 Dios usará sus recursos ilimitados, su poderosa energía espiritual, moral y de muchas índoles para poder ayudar en todos los ámbitos y en todos los factores involucrados. Vuelvo a decir, cuando se trata de una dificultad entre el pueblo de Dios. Ese texto 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Qué importante palabra, dice produce. Así, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es el que produce. El experto Vine, yo sé que muchos hermanos tienen el diccionario de Vine, es excelente, gracias a Dios por esa herramienta. El experto en el idioma original, Vine, dice que la palabra en realidad debiera partir Dios, dice. Así de enfático, dice. El verso 13 dice Dios, para llamar la atención, ¿quién es el que va a involucrarse aquí? Miren, hermanos, lo digo con mucho respeto. A veces muchos se involucran en los problemas entre hermanos. A veces acertamos, a veces nos equivocamos. Pero en el verso 13 es Dios el que se involucra. Cuando Él se involucra, su sola presencia imparte una sensación, un espíritu de temor y de reverencia. Temor y reverencia para aquellos que están enemistados, que debieran recordar quién es el que está detrás de esto, que está buscando la solución de los problemas. Y temor y reverencia para aquellos que quieren ayudar, confiando que el Señor les va a dar todo lo necesario para hacerlo. Esa palabra, Dios es el que produce. Es un tremendo misterio en la palabra de Dios. Por un lado está la obra 100% divina. Dios es el que se involucra con su poder, con su energía. Y por otro lado está la obra 100% humana. Ocupados, dice, en vuestra salvación. Ocupados, dice, completamente, 100%, dice, porque Dios es el que totalmente se va a involucrar en esta dificultad, en esta solución. Pablo claramente aquí no da ninguna explicación a esta contradicción, simplemente la reconoce como una gran verdad. Es dos caras de una misma moneda en la solución de conflictos. El aspecto humano, nuestra responsabilidad de disponernos en las manos del Señor, y el aspecto divino, nuestra seguridad y garantía, que cuando el Señor guía las cosas, todo obrará bien. Creo que mis hermanos ancianos de las asambleas, o aquellos que son hermanos espirituales de experiencia, han, y valga la redundancia, experimentado esta verdad. Esta verdad, en primer lugar, de esa carga, esa necesidad que el Señor pone en solucionar el problema, esa a veces incertidumbre, ese pesar de en qué resultará todo aquello, la manera de poder ayudar, la manera de poder intervenir, el hecho de tener que asumir a veces incomprensiones, a veces rechazo en las partes afectadas o distanciadas, pero finalmente algunos tendrán que concordar que no hay mayor satisfacción delante de Dios cuando se ve la obra de Dios en su tiempo. A veces pueden durar años, lamentablemente, o a veces un tiempo apropiado, pero qué hermoso es experimentar para aquellos que aman al pueblo de Dios y anhelan ser instrumentos de ayuda, experimentar esa energía de Dios que menciona el verso 13 en la solución de estas dificultades. La palabra energía aquí, cuando dice la palabra Dios es el que en vosotros produce, es esa palabra que conocemos muy bien, esa palabra energía, nos dicen los expertos, pero no es cualquier energía, es un trabajo, es una obra, es una fuerza que obra efectivamente en nosotros, produciendo el querer como el hacer, moviendo la voluntad como la acción. Esto es en
en los que están en desacuerdo, como en los pacificadores, en los mediadores, en los que quieren ser instrumentos del Señor para ayudar. Es lo que el apóstol Pablo ahí, y aunque lo vamos a estudiar más adelante, dice asimismo: te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Esa es la petición que hace Pablo a este hombre desconocido. No sabemos si es Epafrodito, no sabemos quién es, pero quien quiera que sea, nos representa perfectamente. Cuando el apóstol Pablo pide ayuda, está pidiendo la intervención humana en la dirección del Señor. Pero Pablo sabe que Dios también va a apoyar ese propósito, esa buena intención, con su poder, con su fuerza, con la energía moral, espiritual, que es propia de Dios. Ese poder está a disposición nuestro. Hermanos, es una energía todopoderosa. Es efectiva, porque lleva a la solución de las dificultades. Es personal, llega a ser subjetiva. Solo aquellos que tienen experiencia en esto saben cómo el Señor pone ese querer y hacer. Es además potenciadora. No sé si usar otra palabra, pero da poder, es potenciadora, da ánimo, da energía, da sabiduría, otorga poder cuando hay debilidad, otorga fuerza cuando hay temor, otorga perseverancia cuando hay cansancio, en el ámbito de este propósito de ayudar a los hermanos. A veces es imperceptible, como la obra de Dios en los corazones. Y es gloriosa en el sentido de que finalmente la gloria es para Dios. Aquí no se trata de terapeutas, de mediadores profesionales. Aquí no se trata de caracteres, ni sabiduría, ni conocimiento. Esas cosas las puede usar el Señor, sí. Aquí se trata de instrumentos dóciles en las manos del Señor. Y cuando los resultados son de acuerdo al deseo de los hermanos y del Señor, cuando hay solución, cuando hay arreglo, cuando hay comunión, cuando hay sanidad, cuando hay reconciliación entre hermanos, la gloria finalmente siempre será para el Señor. No para el mediador y el pacificador, será para el Señor, como todas las cosas que hacemos para Él. Y finalmente es complaciente, complace a Dios. Cuando dice el verso 13, el querer como el hacer por su buena voluntad, significa por su buen placer. Esto complace a Dios, es de su absoluta complacencia. Lo contrario, hermano, sería: Dios no se complace con los permanentes e insolucionables dificultades entre hermanos. Dios no se complace. No es la voluntad del Señor que tengamos que arreglar las cosas en el tribunal de Cristo. La complacencia de Dios, del Señor, es que se solucionen aquí, en la tierra. Y el Señor está dispuesto a usar todo su poder y obrar en todos los factores involucrados, decimos, para aquello, porque esa es su complacencia. El Señor es Dios de paz. Él nos ha llamado a paz. Y el apóstol ha exhortado todo este capítulo 2 para que en ese ámbito hermoso de comunión el pueblo de Dios pueda crecer. Y los más hermosos dones, y el crecimiento personal, y el aumento y el avance de la obra de Dios se exprese claramente, sin que nada de esto estorbe el avance del pueblo de Dios. Todas las cosas están en las manos del Señor para producir, dice el verso 13, ese querer como hacer por su buena voluntad. Cuando el apóstol usa la palabra o esta expresión, Dios es el que en vosotros produce. Ahí está la palabra energía. El querer. Qué interesante, esto apela a la voluntad. Hemos dicho que a veces hay voluntades que nos parecen imposible poder tratar con ellas. Pero para Dios no. Dios puede obrar en las voluntades. Hermano, Dios puede doblegar las voluntades. Lo sabe hacer. Por el poder que Él tiene. Dios produce el querer. Dios produce también el hacer. Eso es la acción. Que los buenos sentimientos, los buenos propósitos no se queden ahí, sino que se realicen en obras.
Si hay que reconocer nuestros errores, Dios podrá hacernos ver nuestros errores. Si hay que humillarse delante de los demás hermanos, Dios obrará para que nosotros nos humillemos. Si hay corazones duros para perdonar, Dios tendrá que obrar en su palabra y a través de su Santo Espíritu para hacernos ver la importancia del perdón y la importancia de la reconciliación y la importancia de la comunión entre los hermanos. Para eso podemos orar privadamente cuando hay estas dificultades en el pueblo de Dios. ¿Acaso Dios, pregunta un autor, acaso Dios va a darnos el querer sin la oportunidad de el hacer? ¿Permite Dios que un bebé, que una guagua, tenga el deseo de tomar leche sin que Él le provea lo necesario para hacerlo? ¿Acaso si Dios pone la carga y el sentir por su buena voluntad en la solución, en la salvación del problema, no va a proveer Él los medios para la solución? Claro que lo va a hacer. Nosotros necesitamos solamente disponernos en las manos del Señor. Cuando la Biblia habla de querer, habla en las partes en desacuerdo. Y Dios puede obrar el querer en esas partes en desacuerdo. Puede obrar en ese ámbito donde nosotros humanamente no podemos entrar, que es en el ámbito del corazón, de la voluntad, de la conciencia, de corazones heridos, dañados, a veces mutuamente acusándose. Nosotros conocemos por experiencia propia lo que son las dificultades en nuestras relaciones. Y Dios sabe y puede obrar, dice la palabra, el querer. Pero cuando se trata del hacer, también podemos ver allí la participación de los mediadores, de los pacificadores, aquellos que a pesar de sus debilidades o falta de sabiduría, solamente tienen una sola cosa en conciencia, que si Dios lo ha puesto en sus corazones, deben hacerlo, deben ponerse en las manos del Señor para hacerlo. Como hemos dicho, no estamos hablando tanto de ancianos, sobrevedores, sino de todo hombre o mujer espiritual que consciente en su corazón de la necesidad de ayudar, se puede disponer en las manos del Señor para hacerlo según la sabiduría que realmente Él puede darnos. Dios puede obrar, hermanos, en las motivaciones más profundas del corazón. Y Dios puede llevar a cabo que dos personas realmente puedan reconciliarse en la manera que la palabra de Dios nos señala. Esa palabra entonces produce, esa energía moral, espiritual de Dios, es de tanto valor. Entonces, si la energía de Dios, si el poder de Dios para obrar en todos los corazones está dispuesto, se requiere de nuestra parte, como hemos dicho, una actitud de docilidad, una entrega en la obra de Dios, una entrega de nuestro corazón para que el Señor pueda usarnos. Como aquellos hombres del pasado decían, habla Señor, que tu siervo oye, que tu siervo oye. Aquí estoy para ser un instrumento en tus manos. A veces nos entusiasma predicar el Evangelio. Nos podría a lo mejor encantarnos poder ministrar la palabra. Pero cuando se trata de la solución entre dos hermanos, somos reticentes, retrocedemos, tratamos de rehuir. Pero el que pone el querer, el que pone el hacer, infunde no solamente el aliento, la valentía, para vencer aún nuestros propios temores. Esa palabra entonces, vuelvo a reiterar, por su buena voluntad, significa que a Dios le complace plenamente. Es lo mismo cuando el Señor hizo la creación y Él dijo, todo es bueno, ¿no es cierto? Todo era bueno, a Dios le complació la creación. Cuando el Señor Jesús salió de las aguas, dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por lo tanto, la mayor complacencia de Dios es precisamente que nosotros obedezcamos su palabra. Hermano, lo digo con todo corazón. Si el que habla, y con toda propiedad lo digo, el Señor me juzgará, si el que habla o los que oyen tenemos algo pendiente delante del Señor, todavía es tiempo para ocuparnos en la salvación de ese problema. No dejemos nada para el día del tribunal de Cristo.
Porque yo no podría dimensionar la vergüenza o la humillación delante del Señor. Es mejor humillarnos delante de nuestros hermanos y renunciar a nuestros propios puntos de vista, nuestras propias razones, nuestros propios intereses, nuestras propias justicias, nuestros propios derechos, antes de tener que reconocerlos, que estábamos equivocados delante del Señor. Si aún hay reticencia en nuestros corazones a solucionar las dificultades, esperemos, necesitamos de oración. Dios obrará para que así se lleve a cabo y podamos complacer el corazón de Dios. Podemos dar gracias a Dios, infinitas gracias a Dios, de que lo divino y lo humano, dice aquí este texto, se fusionan maravillosamente. Cuando se trata de la paz, de la comunión y de la unanimidad entre sus hijos amados, que Él ganó, que el Señor ganó, por supuesto, con su sangre. Termino entonces, hermanos, con los pocos minutos que quedan, mencionando que estos versos 12 y 13, si tuviésemos que ponerle un título, el Señor ya lo ha puesto, dice, ocupados, dice, en la salvación de los conflictos. ¿Cuáles son los requisitos? Los vuelvo a reiterar. Primero, si usted va a ser un instrumento en la solución de estas dificultades, qué importante es que usted viva de acuerdo al sentir de Cristo. Tendrá una actitud humilde, una actitud de sacrificio por el bien de los demás. Debe hacerlo con temor y temblor. Seguramente eso requerirá mucha oración, mucha prudencia y mucha sabiduría que el Señor puede otorgar. Debe actuarse en la guía y en el poder del Señor. Podemos confiar que este texto, que es una promesa, Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Esto significa que su energía, su poder, todo lo que tenga Dios que suplir lo va a hacer en nuestra ayuda y en la ayuda de los que queremos beneficiar. En quinto lugar, ese mismo poder tendrá que sostenernos para que finalmente Dios sea completamente satisfecho y glorificado en nuestro esfuerzo por la paz. Porque el Señor dijo, bienaventurados los pacificadores en medio del pueblo de Dios. Nunca olvidemos, y lo digo con respeto a mis hermanos, nunca olvidemos el sublime ejemplo de Dios para con nosotros pecadores perdidos. Porque recordamos que Él nos buscó. Él buscó la reconciliación. El ofendido buscó la reconciliación. Él envió un mediador. Y ese bendito mediador, Silo, es llamado en la Biblia el pacificador. Nuestro bendito Salvador asumió el costo de esa mediación, sufriendo el desprecio, la incomprensión y el rechazo. Puede que haya hermanos aquí que han sufrido el rechazo, la incomprensión. A lo mejor se les ha dicho, como le dijeron a Moisés, ¿quién te ha puesto a ti como príncipe, como mediador en esta situación? Pues se requiere, y ahí está la energía de Dios, que fortalecerá al pacificador, al mediador, a seguir adelante, a pesar de los corazones endurecidos. Hermanos, termino diciendo entonces que frente a las dificultades y problemas que menciona aquí el apóstol, en este afán de ocuparnos en nuestra salvación, hay 4 ejemplos. Creo que 2 son positivos y 2 son negativos. Quiero hacerlo con mucho tacto y con mucha prudencia, como dice aquí, con temor y reverencia, con temor y temblor. Está el ejemplo de Joab. Joab es el ejemplo de los arreglos humanos, que arregló el distanciamiento, buscó la reconciliación entre David y Absalón, pero por criterios humanos. Dijimos el lunes pasado que los sentó y los hizo fumar la pipa de la paz. Pero los intereses de Dios fueron dejados a un lado. Los intereses políticos y humanos, esos arreglos de tú con lo tuyo y yo con lo mío y quedamos en paz, no satisfacen, jamás complacerán al Señor. En absoluto, en absoluto. Y lo peor de todo, es que tenemos el caso de Ahitofel, quien en el mismo conflicto entre David y Absalón
Aitofel fue el que tomó parte, el que tomó parte en los conflictos, el que en vez de ser mediador, siendo que era un hombre, que dice la Biblia, cuyo consejo era como la palabra de Dios, se equivocó rotundamente cuando tomó parte en los conflictos. Tomó parte por el lado de Absalón y en contra de David. Ni por David, ni por Absalón. Nosotros debemos tomar parte en el lado de Dios y sus intereses sobre el pueblo de Dios. El Señor nos ayude que en los conflictos entre hermanos no caigamos en el error de solidarizar, de simpatizar, ni por razones familiares, ni personales, ni de amistad, en tomar parte en los conflictos. Eso no complace al Señor. ¿Acaso Pablo tomó parte con Evodia? ¿Acaso Pablo tomó parte con Síntique? ¿Hay alguna mención de eso en la carta a los filipenses? La petición de Pablo fue, hermano, amado, dice, ayuda a estas que combatieron en el Evangelio. El Señor nos llame a ser pacificadores, ser mediadores y no aparte de los conflictos. Tenga quien tenga la razón. Somos llamados a ser como Pablo cuando llama a ayudar a Evodia y Síntique, o como cuando Pablo llama a la reconciliación entre Filemón y Onésimo. Él no se pone de parte de nadie, los ama a ambos, y él desea, como el corazón de Dios, que ambos se reconcilien delante del Señor. Si Onésimo causó el daño, Pablo no se pone del lado de Onésimo. Él trata el asunto con la visión que Dios tiene de las dificultades. Ocupaos, dice, en vuestra salvación, con temor y temblor. Que el Señor nos puede usar como Natán, como instrumentos que hablan poderosamente a la conciencia del que ha errado, del que se ha equivocado. Mire cómo el Espíritu de Dios usó a Natán para atreverse, lo dijimos la reunión pasada, para atreverse a enfrentar al mismo rey y enrostrarle, pero de parte de Dios, su pecado, como la verdadera obra que el Espíritu Santo hace, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Lo produjo al darle valentía, ánimo, fuerza y carácter a Natán para ir a solucionar el problema. Y produjo también el querer y el hacer al obrar poderosamente en la misma voluntad del rey, quien en ese mismo día, cuando escuchó el mensaje de Dios, se humilló delante del Señor. Natán lo hizo con temor y temblor. Pablo lo está haciendo con temor y temblor. No necesitamos Joab en la obra de Dios. No necesitamos Aitofeles en la obra de Dios, que se pongan de parte de los problemas, sino necesitamos pacificadores y mediadores. Porque eso es lo que el Señor desea. Esa es la complacencia del Señor, aún en estos tiempos difíciles en que estamos viviendo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder seguir y obedecer la exhortación del apóstol Pablo, porque esa es la complacencia de Dios. Dios quiere que esto sea para su gloria y para el bien del pueblo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Juntos en tu presencia, enos bendito Dios, con filial reverencia para escuchar tu voz. Salvos por pura gracia, siervos por puro amor, llena tú nuestras almas, bendícenos, Señor. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor.
Plácido es este sitio, sitio de reunión, oyendo hablar tu libro en viva comunión. Te ensalzaremos siempre, oh nuestro Salvador, bendito eternamente, bendito tu Señor. Bendice a los creyentes, bendícelos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Padre, te suplicamos en tu gran compasión, guárdanos los hermanos en fraternal amor, prontos a perdonarnos, prontos a oír tu voz, cual escogidos santos y amados de ti, oh Dios. Bendice a los creyentes, bendícelos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor.